Es una información 2019-2020 para que usted sepa manejar las infecciones más comunes y las que están mencionadas en los trabajos que tienen que hacer. Bien, fíjense, continuamos y vemos antimicóticos. Los antimicóticos son fármacos diseñados para tratar las micosis, no cabe duda. Se dividen en varios grupos. Fíjense, hay un grupo que es de la anfotericina B, los azoles, nistatina, y se dividen por su mecanismo de acción. Van a fijarse aquí que estos tres son o tienen los mismos mecanismos de acción. Después grisofulbrina, flucitosina, caspofungina, que tienen diferentes nombres y se llaman equinocandinas. Pero vamos a ir viendo, por favor. La anfotericina B es un medicamento excelente antimicótico, aunque no suele ser de primera línea, es decir, no es un antimicótico que vamos a utilizar el primer día con una micosis. Las micosis habitualmente se clasifican en dos grandes grupos, micosis de tipo superficial y micosis profundas. Las micosis superficiales son aquellos hongos o aquellas hifas o aquellas levaduras que afectan a todas las partes superficiales, como son la piel y sus anexos. Ahí tenemos, por ejemplo, los dermatofitos. Los superficiales son dermatofitos y se dividen en tres grupos. Los dermatofitos trichopitum y, se me ha ido ahorita la palabra, microsporum, y los dermatofitoes como tal. Estos son agentes que van a producir habitualmente las tiñas. Las tiñas se consideran entonces enfermedades micóticas superficiales. Entre estos agentes micóticos, donde están el trichofito, microfitum y el dermatofito como tal, también se suma la cándida. La cándida puede producir infecciones tanto superficiales como profundas. Las infecciones profundas son dadas por gérmenes más agresivos y ahí tenemos la histoplasmosis, la blastomicosis el aspergillus y otros gérmenes que son de localización habitualmente visceral, donde más afecta interiormente o sistémicamente los hongos son a los pulmones, al hígado y al cerebro. Entonces tenemos micosis superficiales y micosis profunda. La anfotericina B habitualmente se utiliza para las micosis profundas, sean producidas por aspergillus, por blastomices o por cándidas. No se olviden que las cándidas tienen tres subgrupos familiares. La cándida albicans es la más común, pero hay otros tres subgrupos de cándidas que tienen que saber. La anfotericina B se utiliza entonces para aquellos pacientes con micosis profunda y particularmente con pacientes que no han respondido a los azoles que estamos viendo a continuación y o aquellos pacientes inmunodeprimidos que sí requieren anfotericina B. Entonces, estos tres medicamentos, anfotericina B, azoles y nistatina, tienen por común solamente una cosa, el mecanismo de acción. Se fijan e inhiben al ergosterol, formando poros y alterando la permeabilidad de la membrana. Ese es el efecto que tienen estos medicamentos. Acuérdense, se inhiben al ergosterol. El ergosterol es el esteroide que está en las membranas de los hongos. Nosotros, el esteroide que tenemos en nuestras membranas se llama colesterol. En los hongos, sea cualquiera de ellos, hifas, levaduras, micetos u hongos como tales, tienen ergosterol. Entonces vienen estos medicamentos, se fijan e inhiben la síntesis del ergosterol. Al no haber ergosterol se forman poros, se abre la membrana, se hace más gruesa y el miceto o el hongo muere por la acción esta. En este grupo tenemos también a los azoles. Los azoles son una fantasía de medicamento. Los azoles los dividimos en triazoles y en azoles comunes o azoles corrientes. Los azoles, el mejor representante de los azoles es el fluconazol. El fluconazol es un medicamento que sí o sí tienen que conocerlo porque es el que más se utiliza. Otro que se utiliza es el voriconazol y otro el itraconazol. Estos tres azoles, antiguamente se utilizaba el ketoconazol, hoy por hoy muy poco se utiliza,
pero el fluconazol, itraconazol, voriconazol y algunos azoles nuevos que están saliendo son los azoles o son los medicamentos más utilizados para tratar las micosis, ya sean superficiales o profundas. Entonces, este grupo de medicamentos sí o sí tienen que saberlos. El mejor es el fluconazol, no cabe duda. Otro antimicótico importante en este grupo es la nistatina. La nistatina no logra absorberse adecuadamente, por lo tanto la nistatina sirve solamente para aquellas micosis que son orales, en algunos casos vaginales. No se olviden que la infección micótica en la vagina se considera superficial, no se considera una micosis profunda. Entonces se puede utilizar la nistatina en cavidad oral o en vagina porque son todavía áreas superficiales. La nistatina habitualmente no se absorbe, entonces su mecanismo de acción es muy local. También existen preparados de nistatina en base a algunas cremas o pomadas, pero la mayor parte viene en líquido que se le da al paciente y este compuesto, como digo, no se absorbe, tiene una acción local. Es muy buena la nistatina para todo el muguet, para todas las lesiones por cándidas a nivel del orofaringe, a nivel de la boca, a nivel de la vagina, se utiliza muy bien. Sea como fuera, entonces estos grupos de fármacos, hemos dicho anfotericina, azoles, triazoles y otros, y nistatina inhiben al ergosterol, alteran la membrana y matan al hongo. Fíjense, las dosis son diferentes en cada uno. La anfotericina B es considerada un antibiótico antimicótico. Su nombre mismo lo dice, anfotericina B. Entonces se calcula por kilo de peso, se calcula 0,3 a 0,7 miligramos kilo de peso y se da en infusión intravenosa. Es uno de los pocos medicamentos que se utiliza antimicóticos intravenosos. Obviamente los azoles también pueden utilizarse, pero este específico para infecciones profundas. La anfotericina B hoy por hoy ha sido modificada en su estructura y se le ha puesto una cubierta de lipocitos y se llama anfotericina B liposomal. La anfotericina B liposomal es muchísimo mejor que la anfotericina B clásica. Se utilizan las mismas dosis todo, pero el efecto de alterar y dañar a la célula micótica es mucho mejor la anfotericina B liposomal. Entonces, si uno quiere lograr un efecto muy rápido, cuesta más la anfotericina B liposomal, pero es mucho más efectiva. Entonces, se calcula en una dosis por miligramos kilo peso para el día en infusión intravenosa. Se utiliza habitualmente 150 cc de suero fisiológico y se da 2 veces al día o 3 veces al día, dependiendo de la infección. Los azoles van a variar en dosis, 100, 200, 400, 600, etc. Una de las dosis estándares que más se utiliza es 150 miligramos del fluconazol. Por lo menos ese sí tienen que acordarse. Fluconazol se puede utilizar 150 o 200 miligramos vía oral, habitualmente 1 o 2 veces, dependiendo de la gravedad de la infección, y alguna vez intravenosa. También vienen estos azoles, vuelvo a decir, itraconazol, voriconazol, fluconazol en cremas y en óvulos. Son los mejores medicamentos hoy por hoy para tratar a los hongos. La nistatina viene en miles de unidades, 100,000 unidades, 500,000 unidades, no en millones, acuérdense, no son 1.000.000 de unidades, son 100,000 unidades o 500,000 unidades para que se hagan enjuagues. Vienen unidades internacionales y eso hace enjuagues y la persona se alivia cuando 3 o 4 veces al día utiliza en enjuagues, particularmente para las micosis orales, vuelvo a decir, para todo lo que es la boca y todo lo que es orofaringe. Aquí la anfotericina B y también los azoles tienen un espectro que puede tratar a cándidas. Cándida es el germen más común de las micosis, histoplasmosis, criptococosis, blastomicosis. El gran problema de la anfotericina B y de los azoles, se comparte mucho con ellos, es que producen náuseas, vómitos, exantemas, fiebre, alteraciones hepáticas. Vuelvo a decir, el ketoconazol sigue utilizándose obviamente, pero el ketoconazol hay que procurar cada vez utilizar menos porque produce mucha hepatitis farmacológica, sobre todo cuando el uso es muy largo y las dosis muy altas. También algunos de ellos pueden producir confusión mental, hipertensión, ginecomastia.
Entonces aquí dan nefrotoxicidad, sobre todo la anfotericina B, aumenta si se usa con aminoglucósidos o foscarnet, otros antimicóticos, y puede dar tromboflebitis, puede bajar el potasio, hipocalemia, baja el magnesio. Esas son las consideraciones que hay que tener la anfotericina B. Anfotericina B es un gran medicamento antimicótico utilizado para micosis profundas en pacientes inmunodeprimidos o resistentes a los azoles, pero hay que tener en cuenta que puede ser nefrotóxico si se usan aminoglucósidos o junto a foscarnet. Foscarnet en realidad es un antiviral. Tromboflebitis puede producir hipocalemia, hipomagnesemia. Los otros azoles no son tan tóxicos, gracias a Dios, pero en lo posible no hay que juntar a rifampicina, cimetidina, hipoglicemiantes y anticoagulantes. Esas son las interacciones que tienen los azoles. No junto a rifampicina, rara vez van a utilizar rifampicina, pero cada vez se está volviendo a utilizarse más, les había dicho, en dosis de 300 o 600 miligramos, no solamente para tratar a la tuberculosis, sino también para bacterias, particularmente el sistema nervioso central, como son meningitis, etc. La cimetidina que se ha dejado de utilizar es preferible la ranitidina, entonces no se contrapone. Los antiácidos hay que procurar utilizarlos 1 o 2 horas antes del medicamento si el paciente necesita antiácidos. Hipoglicemiantes, ver cómo está la glicemia a través de una glicemia capilar y ver si el medicamento está bajando más el azúcar. No se olviden que estos son hipoglicemiantes per se, podrían bajar un poquito y hay que ver en los pacientes que reciben metformina, glibenclamida, algo, cómo están siendo sus niveles o los que reciben insulina para bajar un poquito las dosis y anticoagulantes, particularmente con warfarina. Warfarina siempre hay que tener en cuenta que es un medicamento que tiene muchas interacciones y aquí estamos viendo que puede tener interacciones con este grupo que se llaman azoles, nistatina y anfotericina B, cuyo mecanismo de acción es el mismo. La grisofulvina es otro antimicótico excelente, pero tiene un mecanismo diferente. En los micetos, en los hongos, altera la síntesis de ácidos nucleicos, anula los microtúbulos de los micetos. Grisofulvina habitualmente se da para tratamiento de las tiñas, como son las tiñas de las uñas, la onicomicosis. El medicamento preferido indicado es la grisofulvina. Después no tiene mucha otra indicación para tratamiento de micosis profundas. Se utiliza 300 a 600 miligramos por día por 3 a 6 semanas. Fíjese que el tratamiento es largo con grisofulvina. Habitualmente el tratamiento con azoles o con anfotericina B no llega a ser más de 5 o 7 días. Aquí estamos hablando de 3 a 6 semanas. La grisofulvina es un medicamento que altera la síntesis de ácidos nucleicos de los micetos u hongos y está indicado para los dermatofitos. Acuérdense que las tiñas pubis, de las tiñas capitis, de las tiñas de las uñas, onicomicosis, etcétera, son producidos por Microsporum, Tetrasporum y los otros dermatofitos como tal. El gran problema de este medicamento, y aquí está con negrillas, es la fotosensibilidad. Los pacientes no pueden estar expuestos mucho al sol porque su piel se tiñe, se vuelve negra, aquellos que tienen micosis en las uñas y están siendo tratados. Obviamente las micosis en las uñas también se pueden tratar con azoles. Los azoles son buenos medicamentos y hay azoles, el itraconazol particularmente, que viene en cútex, como un cútex, que es muy bueno para tratar las micosis. Bien, micosis ungueales, pero si esa micosis ungueal ya tiene mucho tiempo de evolución y está dañando muchísimo la parte de las uñas, la indicación es la grisofulvina. Y recordar que puede producir fotosensibilidad, lo más importante, alguna vez náuseas, vómitos, confusión, alergia, etc. No hay que juntar con anticoagulantes, aquí tenemos otra razón, con anticonceptivos, alcohol o fenobarbital. Otro medicamento antimicótico que se utiliza como alternativa, no es un medicamento de primera línea, es la flucitosina. La flucitosina tiene un mecanismo de acción que es interesante. Se convierte en 5-fluoracilo en el interior del cuerpo e inhibe la timidilato sintetasa. Recuerden que la imidilato sintasa o sintetasa es una enzima que permite
convertir el tetrahidrofolato en dihidrofolato y es una enzima que va a hacer o va a formar a la timidina. La timidina es un ácido nucleico. Sin la timidina que viene de la uridina no se sintetizan los ácidos nucleicos. Entonces, este medicamento flucitosina se convierte en un citostático o en un antineoplásico llamado 5-fluoracilo. Este antineoplásico se utiliza para cáncer de mama, para linfoma, para muchos cánceres y fíjese, inhibe la timidilato sintasa, entonces tiene un efecto antineoplásico, pero particularmente inhibe la timidilato sintasa del miceto. Muy poco efecto tiene en el hombre, pero puede alterar un poquito, sin embargo, más es en el hongo. Se utilizan 150 miligramos por kilo peso día, son dosis altas. Bioral y sirve para tratar histoplasmosis, criptococosis, blastomicosis, cándidas cuando han sido resistentes. El problema de este medicamento, como se convierte en 5-fluorouracilo, y el 5-fluorouracilo es un tratamiento para el cáncer, puede producir depresión en la médula ósea en los humanos, a pesar que, vuelvo a decir, no afecta mucho a la timidilato sintasa humana, pero puede causar efecto y depresión en la médula ósea y alteraciones hepáticas. Otro grupo de medicamentos que son las equinocandinas, donde está el mejor representante, la caspofungina, y que han salido nuevos medicamentos estos. Seguramente en la teoría les van a dar los 3 o 4 nuevos que han salido, pero esto es lo más práctico que se puede utilizar. Su mecanismo inhibe en forma no competitiva la síntesis de beta-de-glucano de los micetos. Se da las caspofunginas, son medicamentos que hace unos 10 años se consideraban como nuevos y exitosos. Hoy por hoy están siendo reemplazados por otros que están saliendo y se utiliza en la cándida cuando es resistente a los azoles, en las aspergillus, produce prurito, cefalea, náuseas, etc. Son medicamentos muy buenos que los vamos a ver después en casos clínicos o en casos útiles en lo que es terapéutica, que es al final de este capítulo que tenemos todo lo que es terapéutica. Aquí estamos viendo farmacología, conociendo las clasificaciones. Hace sinergismo con anfotericina B, es decir, se pueden juntar los dos, las equinocandinas como caspofungina más anfotericina B, para aquellas candidiasis en pacientes inmunodeprimidos que no han tenido efecto los azoles, entonces son segunda línea. No se debe juntar con ciclosporina, que es un inmunodepresor. Volviendo al punto, entonces, los antimicóticos son un grupo de fármacos ideados para matar a las hifas, levaduras y micetos. Los 3 más utilizados son los primeros, anfotericina B, azoles y nistatina. Son los más usados y son de primera línea, excepto la anfotericina B, que es para inmunodeprimidos y cuando ha sido rebasado el proceso micótico a los azoles. Los azoles no han resultado, por lo tanto, los azoles son los primeros y los mejores medicamentos antimicóticos. Ahí está el fluconazol, el voriconazol, el itraconazol y otros azoles que han salido a lo largo de estos tiempos. La nistatina no se absorbe, por lo tanto, es un medicamento que se da solamente para lesiones que son en orofaringe y alguna vez en óvulos vaginales porque no se absorbe y es de acción muy local. Es un buen medicamento, no cabe duda. La grisofulvina particularmente se utiliza para las micosis cutáneas, la flucitosina y las caspofunginas son segundas líneas para tratar cándidas, histoplasmosis, etc. Lo único interesante de la flucitosina es que se convierte en 5-fluoracilo, que quizás podría ser una pregunta de examen para decir cómo actúa este medicamento. Estos otros inhiben al ergosterol y eso es lo que tienen que saber. Bien, vemos ahora otro grupo de fármacos para tratar a los parásitos. Fíjense que los antiparasitarios, desde el punto de vista farmacológico, se dividen en 2 grupos, antihelmínticos y antiprotozoarios. Los protozoarios son parásitos unicelulares, apenas visibles. Entre los protozoarios están las yardias, las amebas, son apenas visibles, son unicelulares, muy chiquititos. En cambio, los helmintos son gusanos, son los grupos grandes de parásitos que se pueden ver y habitualmente son parásitos de localización intestinal y para esto se destinan los medicamentos llamados antiparasitarios antihelmínticos y el otro grupo será antiparasitarios antiprotozoarios.
¿Me entienden? Aquí están antihelmínticos y aquí están antiprotozoarios. Los protozoarios, fíjense, incluyen a las amebas, a los plasmodium, a las leishmanias, toxoplasmas, que son microorganismos que apenas se ven. En cambio, los antihelmínticos son los gusanos que sí se ven y deben tratarse. Fíjense que tenemos diferentes parásitos en la posibilidad de contaminarnos: las tenias, los anquilostomas, trichuris, schistosomas, trichinosis, difilobotrium latum, las filarias y los ascaris. De aquí el grupo que más se contagia en nuestro medio o el compuesto parasitario más común son los ascaris. Ascaris tiene una montonera de gente, lo mismo trichuras. Muy raras son las filarias en nuestro medio. Otros que no son tan raras, pero que ya está empezando a aparecer en gran cantidad, son las triquinosis y otros las tenias del pescado, Diphyllobotrium latum. Las tenias, como siempre, siguen manteniendo su cantidad de infección normal, pero vuelvo a decir, entre los parásitos, los que más tenemos en contaminados de nuestro medio son los ascaris, son los parásitos más comunes. Le siguen las trichurias, le siguen las triquinosis, los anquilostoma y al final pondría las filarias. Muy raro encontrar filarias en nuestro medio. No significa que no existan, pero son muy raros. Los otros tampoco significa que no existan. Bien, fíjense, las tenias son gusanos muy grandes, muy grandes, y se tratan con estos medicamentos: niclosamida, praziquantel o paromomicina. Tienen que fijarse ustedes en la clase teórica en qué medicamentos han hecho énfasis, porque se va a preguntar. A mí particularmente para las tenias me parece que el mejor es el praziquantel, pero depende del protocolo y depende de lo que se les diga en la parte teórica cuál es el mejor medicamento hoy por hoy para tratar las tenias. Las tenias existen en nuestro medio. Para los ascaris tenemos el palmoatopirantel, el mebendazol y la nitazoxanida. Hoy por hoy la nitazoxanida, este medicamento de acá, está revolucionando un poquito el tratamiento antiparasitario y la gran cantidad de médicos utilizan la nitazoxanida porque se ve que tiene un amplio espectro. Es decir, no solamente va a atacar a ascaris, sino ataca a trichuris y ataca a algunos otros más y sirve también para amebas. Entonces, es una buena cosa la nitazoxanida porque de golpe con un solo medicamento podemos tratar muchos parásitos y protozoarios también. Hemos dicho helmintos y protozoarios, así que es un medicamento que yo considero que debería ser su medicamento P de ustedes para que lo revisen y lo conozcan bien. Obviamente el palmoatopirantel es una indicación de escaridiasis, no cabe duda. El mebendazol puede ser una alternativa y les vuelvo a decir, la nitazoxanida es un medicamento que hoy está muy utilizado. En las anquilostomiasis duodenal, palmoatopirantel sigue o el mebendazol. Si me piden mi opinión, yo considero que el mebendazol es el mejor. Para las trichuris, el mebendazol. Hay una alternativa del mebendazol que se llama albendazol. Tiene el mismo mecanismo de acción, pero es menos tóxico. Así que pueden ustedes utilizar mebendazol o albendazol. Son medicamentos, fíjense, para tratar, desde aquí estamos hablando, para tratar ascaris, tratar anquilostomas, tratar trichuris. Con un solo medicamento pueden ya ustedes tratar 3 parásitos de tipo helmínticos. Las filarias son bien difíciles de encontrar en nuestro medio, pero el medicamento específico es de dietilcarbamazina. Estas filarias habitualmente ocurren en lugares donde hay arena y hay humedad. Habitualmente las heces de los gatos o de los perros en los arenales que hay en los parques, particularmente en donde juegan los niños, ahí es el hábitat de las filarias. Las filarias hacen su vida y su ingreso a nuestro organismo y se van a localizar a diferentes lugares e inclusive se localizan dentro del humor vítreo y aparecen como pescados nadando dentro del ojo. Las filarias son enfermedades muy raras y vuelvo a decir, el medicamento específico para las filariasis hoy por hoy es la dietilcarbamazina. También se utilizan obviamente antihistamínicos, corticoides, compuestos arsenicales, etc. El schistosoma
que es muy raro en nuestro medio. Se trata con praziquantel o metrifonato. El primero es praziquantel. Para las triquinosis, fíjense, tenemos tiabendazol, mebendazol o albendazol. Las triquinosis son particularmente helmintos, las triquinas, producidas por la carne cruda del cerdo y la presencia de estas lesiones o estos parásitos, pero también se ha visto que se encuentran en otras áreas, no solamente en la carne de cerdo, puede haber en la carne de vacuno y puede haber también en vegetales. Por lo tanto, cualquier carne o vegetal debe ser bien lavado para evitar las triquinosis. Algunos autores escribieron que el hábitat de la triquinosis también, o de unos esquistosomas muy parecidos a la triquinosis, era la frutilla. Por lo tanto, la frutilla que ha cundido en nuestro medio, hoy tenemos harta frutilla para consumir, lo mejor es meter al frigider o al congelador a la frutilla por un día o dos, y ahí mueren todos los esquistosomas, triquinosis, etcétera, y se puede comer posteriormente la frutilla cruda, pero así inmediatamente la frutilla y querer comerla aunque la lave, ahí adentro hay esquistosomas y hay triquinosis y podrían darnos problemas que después redundan en la parte del sistema nervioso central. El Diffidobacterium tenemos como tenias del pescado. El consumo de pescados en nuestro medio ha aumentado mucho. Hace años atrás teníamos el consumo más bajo de pescados de Sudamérica, es decir, no comíamos mucho, pero hoy con las granjas de cultivos de pescado, truchas y demás cosas, ha aumentado mucho, pero ellos son portadores de las tenias del pescado Diffidobacterium latum, que a veces son difíciles de hacer su diagnóstico, pero el tratamiento es niclosamida, praziquantel, paromomicina. Ustedes tienen que revisar cuál es el mejor medicamento y cuál escogen como su medicamento P. Lo mejor es tener unos 2 o 3 medicamentos P en el área de terapia antihelmíntica. Yo de lejos me quedo con la nitazoxanida, el segundo que utilizo es el mebendazol o tiabendazol y la niclosamida o el praziquantel. Después es un tanto complicado. Bien. Aquí fíjense algunas características de los fármacos y su mecanismo de acción, como los antihelmínticos, vuelvo a decir, el mebendazol, que viene como también albendazol, tiabendazol, que son de una misma familia, son antihelmínticos de amplio espectro, inhiben irreversiblemente la captación de glucosa por el parásito. Si algo se pregunta en los exámenes de farmacología son mecanismos de acción. Por favor, tienen que saber los mecanismos de acción. El mebendazol, ¿cómo actúa? Inhibe la captación de glucosa por el parásito, por lo tanto el parásito no tiene su metabolismo glucosilítico normal porque no hay glucosa, sufre entre comillas de una hipoglicemia y el parásito muere porque no está generando energía al no poder captar glucosa el parásito. La dietilcarbamazina habíamos dicho que es un medicamento específico para las filarias, inhibe a la lipoxigenasa P parasitaria. Recuerdan ustedes, las lipoxigenasas eran enzimas que formaban leucotrienos. Los leucotrienos y las prostaglandinas también se forman en los parásitos y tienen su ciclo biológico, leucotrienos, etc. Estos inhiben a la lipoxigenasa parasitaria y pueden alterar la vida del parásito, particularmente de las filarias que mueren. El pamoato epirantel tiene un mecanismo que es un tanto difícil de acordarse, es una acción despolarizante neuromuscular, causa parálisis en el parásito. Entonces, fíjense, despolarizante neuromuscular, muy parecido a la succinilcolina, causa parálisis y por parálisis mueren los bichos. Se absorbe bien, se elimina por las heces, etc. El praziquantel abre canales de calcio y causa proteólisis. No se olviden que el exceso de calcio intracelular activa enzimas y activa enzimas endonucleasas, exonucleasas, proteasas, etcétera, y esas producen una proteólisis o una degradación de las proteínas propias de los parásitos, particularmente sus tegumentos. El tiabendazol, que les había dicho, es un medicamento muy parecido al mebendazol, donde está también el albendazol.
Tiene un mecanismo no del todo conocido, parece que inhibe a la fumarato reductasa. Acuérdense ustedes que la fumarato reductasa tiene como sustrato al fumarato y el fumarato es un integrante del ciclo de Krebs. Evita el desarrollo de embriones de los parásitos, no se debe utilizar en pacientes con daño hepático. La niclosamida desactiva la fosforilación y la captación de glucosa. Fíjense, aquí tenemos el mebendazol que inhibía la captación de glucosa y aquí la niclosamida también inhibe la captación, pero desactiva la fosforilación oxidativa, que es un mecanismo generador de energía en los parásitos, particularmente en las tenias. La niclosamida es un medicamento específico para tenias. La piperacina causa parálisis flácido en el paciente, no se debe utilizar en epilepsia. El metrifonato inhibe la colinesterasa del schistosoma, es ideal para el schistosoma y bloquea la despolarización muscular. Fíjense, el metrifonato con el pamoato pirantel tienen casi el mismo efecto despolarizante neuromuscular y aquí también bloquea la despolarización, es un antidespolarizante neuromuscular muy parecido al mecanismo de ellos. Entonces, vuelvo a decir, en los antihelmínticos lo que más se pregunta farmacológicamente no es el nombre ni sobre qué bichos van a actuar estos, lamentablemente, sino lo que se preguntan son mecanismos de acción. Entonces tienen que ver ustedes y hacer un mapa conceptual, decir, este es mi medicamento, elijo este o elijo este otro, y sé que su mecanismo de acción es esto. Pero tienen que recordar todos los otros mecanismos de acción que son absolutamente bioquímicos de los antiparasitarios. Bien, tenemos también las infecciones por los protozoarios. Les había dicho que dentro de los parásitos tenemos los protozoos y desde el punto de vista farmacológico habíamos dividido en helmintos y protozoos. Para los protozoos, que son estructuras unicelulares, hay varias infecciones que tenemos en nuestro medio. La ameba es la más común, no cabe duda. No hay cochabambino que no tenga amebas o no haya tenido amebiasis en algún momento. Lo bueno de las amebas bolivianas y cochabambinas, por suerte, es que son algo tímidas, no son como las amebas mexicanas. Las amebas mexicanas, y eso se estudió hace unos años, son extraordinariamente agresivas, son parásitos muy agresivos y las amebas no se van tan fácilmente, las mexicanas, y se acumulan particularmente en el hígado u otros órganos y forman tumores, amebomas que se llaman. Las amebas bolivianas muy rara vez forman tumores. En mi vida a mí me ha tocado ver como unos 3 o 4 amebomas en los que se creían que eran tumores hepáticos malignos porque tienen la misma forma, consistencia y todo, y cuando se hace la biopsia resulta que son amebas que han formado un tumor por necrosis del tejido. Entonces, hay que pensar en eso. En cambio, las amebas mexicanas, centroamericanas, son muy agresivas y muy rápidamente forman amebomas. La explicación no es conocida ni se sabe por qué. Por suerte, las nuestras son un poquito menos agresivas. Las amebas se pueden tratar y el medicamento ideal para tratar las amebas es el metronidazol o el secnidazol o el tinidazol, son los 3 medicamentos, pero también se dividen un poquito el tratamiento en pacientes que son asintomáticos, en pacientes que tienen disentería, diarrea muy fuerte, en pacientes que tienen absceso o amebomas y en resistentes al metronidazol. Pero de hecho, el primer medicamento para tratar amebas es metronidazol, eso tienen que acordarse toda la vida. En asintomáticos se puede utilizar dihidroxiquinolina, iodoquinol, diloxanida. En disenterías, que son las diarreas propias de las amebas, es una diarrea flemosa, se utiliza el metronidazol como el mejor medicamento. Dihidrometina alguna vez, pero metronidazol sí, o vuelvo a decir, los mismos imidazoles, tinidazol, secnidazol, ornidazol. Obviamente el mejor es el metronidazol, pero el gran problema es que el metronidazol para tratar amebiasis tiene que tratarse 5 a 7 días la amebiasis. En cambio, con el tinidazol, que son dosis dependientes, con 1 gramo o 2 gramos al día durante 2 días suficiente, mata todas las amebas. En hepatitis y absceso o amebomas, metronidazol y se puede asociar a cloroquina.
En resistentes al metronidazol, la nitazoxanida, les había dicho, la nitazoxanida es un antiparasitario de amplio espectro porque sirve para helmintos y para protozoos. El paludismo es un tema especial. El paludismo tenemos en nuestro medio y el paludismo está dentro del tratamiento de los programas del CEDES, es decir, un médico hace el diagnóstico, pero no hace el tratamiento porque eso al paciente se lo envía al CEDES y el CEDES tiene un programa de tratar la malaria o el paludismo. En nuestro medio la malaria hace muchos años atrás, hace unos 50 años o más, era muy común, muy común. Y había lugares donde se los tenía recluidos a los pacientes con malaria, sobre todo aquellos que venían del trópico y de las zonas chaqueñas que tenían mucho paludismo. Entonces habían vuelvo a decir, hospitales específicamente para los que tenían paludismo. Y el paludismo era como una forma de enfermedad muy agresiva. Hoy por hoy tenemos todavía malaria, paludismo, pero son programas que se tratan y van muy bien. Muy rara vez se dice que ha muerto de paludismo un paciente o alguna cosa, entonces se están haciendo buenos tratamientos. Y aquí entre los tratamientos para el paludismo se dividen los que van a matar cuando el bicho está en la sangre, cuando es un gameto, cuando se está esporulando o cuando ya ha entrado a los tejidos. Entonces, dependerá el tratamiento del paludismo de en qué etapa se encuentra el parásito que está produciendo ahí adentro daño. Cuando ya están en la sangre, la quinina, quinacrina y cloroquina son los medicamentos más específicos. De la cloroquina hay un derivado que hoy se está utilizando inclusive para el COVID, que se llama hidroxicloroquina y que se está utilizando también para problemas reumáticos. Es un derivado de la cloroquina. Pero tienen que acordarse ustedes, cloroquina es el mejor medicamento o el más útil para tratar el paludismo. Cuando está en la etapa de gametoprimaquina, después tenemos pidimetamina, clorguanina, y cuando está como esquistoncicida, primaquina. Entonces, es un tanto complicado tratar al paludismo porque depende en qué etapa evolutiva se lo ha encontrado al parásito dentro del cuerpo. No obstante, voy a decir, el medicamento que tienen que saber y que me interesa que ustedes lo conozcan es la cloroquina. Lo mismo de la mebiasis, el metronidazol, pero puede haber otros. Bien, la leishmania también tiene un manejo un tanto difícil y la leishmania también está dentro del protocolo de tratamiento del CEDES, que son enfermedades crónicas que el gobierno trata gratuitamente. La leishmania tiene diferentes medicamentos para utilizar. El mejor es el antimonio pentavalente, pero puede utilizarse todos estos, pentamidina, fíjense, afotericina B, un antimicótico, ciclobuanil en bonato, dihidroemetina, metronidazol. El mejor es el antimonio pentavalente, pero sería bueno recurrir al CEDES y preguntar cuál es el mejor medicamento actual para tratar la leishmania en Bolivia. Lamentablemente la leishmania afecta a zonas tropicales y muchas veces los cánceres de piel, llámese de nariz, llámese de orofaringe, de boca, de labios, se confunden con leishmania y al paciente le están haciendo tratamientos con antimonio pentavalente y otros medicamentos más, siendo que tenían que haber hecho una biopsia. Cuando ustedes reciban un paciente y ven que hay deformación de la nariz, de las fosas nasales de la boca, no solamente piensen en leishmania, piensen en cáncer, particularmente si el paciente es arriba de 30 años. Ese puede ser un cáncer que ha estado cundiendo y que no se debe tratar con antimonio pentavalente hasta no tener una biopsia. La biopsia es sacar una muestra con sacabocados, con una pinza muy pequeñita, se pellizca un poco, se manda al patólogo y el patólogo nos dirá si hay leishmania o si hay cáncer. He visto yo tratar a pacientes como leishmaniasis por un año así, cuando ese es un cáncer brutalmente agresivo, y cuando ya llega a manos del especialista ya ni se puede hacer tratamiento porque ha cundido mucho. Bien, la toxoplasmosis es también una enfermedad muy común en nuestro medio y la toxoplasmosis se caracteriza por presentar ganglios particularmente cervicales y estos ganglios cervicales y la toxoplasmosis debe hacerse un diagnóstico a través del laboratorio de ELISA para toxoplasmosis, inmunoglobulinas para toxoplasmosis y el tratamiento puede ir con pirimetamina, que es la primera indicación, y luego sulfas
se utiliza la sulfadiazina más corticoides, que es la mejor asociación. En una palabra, estos tres son los medicamentos ideados para la toxoplasmosis, pero también hay otras alternativas. El sulfamethoxazol más trimetropina, junto con corticoides o no, da muy buen resultado. La pirimetamina es el mejor. Habitualmente los que tratan toxoplasmosis ya no es un programa del CEDES, son los médicos que son hematólogos o médicos internistas que tratan la toxoplasmosis. Entonces, este sí es un medicamento que está fuera de programa. La leishmania, paludismo, amebiasis también está fuera del programa. Los tripanosomas, el Chagas está dentro del Programa Nacional de Control. Entonces, estos medicamentos también son dados por sedes en forma gratuita a los pacientes en los que se ha confirmado que tienen mal de Chagas por tripazonomiasis. Y los dos medicamentos que se utilizan son nifurtimox y benznidazol. Este tema de parasitosis ustedes lo conocen muy bien porque lleva una materia exclusiva en segundo año que se llama parasitología y ahí tienen una idea y todo lo que estamos hablando simplemente es un recuerdo para ustedes. En farmacología muy pocas preguntas se hacen de las infecciones protozoarias y parasitarias, salvo que a algunos se le ocurra hacer preguntas sobre esto, muy rara vez, pero porque supuestamente ustedes ya tienen el conocimiento y saben de esto y no del otro. Bien, aquí vamos a ver las características de los antiprotozoarios que hemos visto, las drogas antipalúdicas, las drogas antiamebas, antihelmínticas, antitoxoplasmosis y antitripanosomas. Fíjense, vamos a empezar por acá atrás, los antitripanosomas. El mal de Chagas es crónico en Bolivia, es una endemia. Tenemos mal de Chagas y particularmente los pacientes que vienen de las zonas muy secas de Bolivia, no digo altiplánicas, sino valles secos, valles donde no hay mucha lluvia, llámese Misque, llámese Tiraque, la parte un poquito más arriba, Arque, etcétera, tienen mucho Chagas. Y más aún tienen Chagas si es que crían gallinas, algo, porque hay vinchucas portadoras en esos animales del mal de Chagas. Bien, se hace el diagnóstico del mal de Chagas y tenemos dos medicamentos que hoy por hoy siguen utilizándose. Alguna vez se dijo que había que ver otros fármacos, pero estos son los dos que se utilizan actualmente, el nifurtimox y el benznidazol. Tiene que acordarse. El nifurtimox es un nitroimidazol muy parecido al metronidazol. Elimina parásitos detectables. Cuando se ha encontrado el tripanosoma, causa náuseas, vómitos, dolor, fiebre, inquietud, neuropatías y convulsiones. El benznidazol es el tratamiento de la enfermedad de Chagas agudo, pero es neurotóxico periférico, es mielosupresor. Ninguno de estos medicamentos, lamentablemente, termina curando el Chagas. El Chagas es una enfermedad crónica incurable que al final el paciente va a morir por las alteraciones que se produzcan a nivel cardíaco, digestivos, etcétera, pero de alguna forma estos pueden aliviar un tanto. No hay un protocolo exacto que sea antitripanosomas efectivo en el 100%. Algunos autores han dicho que con estos tratamientos podría controlarse, pero vuelvo a decir, es una enfermedad crónica un tanto incontrolable. Nifurtimox tiene que acordarse y benznidazol, este para el Chagas agudo y este para el Chagas ya crónico. Antitoxoplasmosis, habíamos dicho la pirimetamina, pero también pueden ser las sulfonamidas más corticoides. Los antileishmaniásicos, hay un medicamento que tiene un nombre muy largo que es bonito para acordarse, pero no lo van a utilizar nunca. Es el estilbogluconato de sodio. Me parece tan bonito ese nombre, estilbogluconato de sodio, para tratar la leishmania. También se puede hacer con anfotericina B o con pentamidina. Para las amebas, les había dicho, lo mejor es el metronidazol y la otra alternativa es la nitazoxanida, pero también se utiliza diloxanida, emetina, inhibidor de síntesis de proteínas, la paramomicina, inhibidor de síntesis de proteínas. Yo soy partidario de que siempre deben aprender los medicamentos que más se utilizan. Lamentablemente, en algunas preguntas de farmacología se hacen medicamentos que no se utilizan y que no hay en nuestro medio, pero de antiamebas, metronidazol, tinidazol, cefnidazol,
toxazol son los clásicos y la nitoxanida les sigue, pero por cultura tendrán que saber que hay la diloxanida, emetina y paromomicina y fijarse en qué momento les indica en la clase teórica para utilizar ellos. De los antipalúdicos había dicho la cloroquina, eso no pueden olvidarse jamás en su vida. Cloroquina, quinina son los medicamentos para tratar al paludismo. Cloroquina interfiere con la síntesis del DNA del parásito, sobre todo en el eritrocito. Sobredosis da daño corneal, en dosis tóxicas, alteraciones visuales, inclusive se ha descrito paros cardíacos. La cloroquina es un medicamento que inclusive se utiliza como profilaxis para entrar a una zona palúdica. En nuestro país hay zonas palúdicas que están bien determinadas. Particularmente la del Chaco tarijeño, el Chaco chuquisaqueño, tiene mucho paludismo. La primaquina es un medicamento para tratar al eritrocito exaeritrocítico, cuando todavía el parásito no ha entrado al eritrocito, puede causar, sin embargo, anemia hemolítica. Es un buen medicamento. La quinina es otro clásico. Cloroquina y quinina tienen que acordarse siempre, antipalúdicos. Muy parecido su mecanismo a la cloroquina, es decir, interfiere con la síntesis de DNA del parásito, para causar una toxicidad que se llama sinconismo, que se caracteriza por tinnitus, es el zumbido de oídos, cefalea, náuseas. El otro medicamento es la pirimetamina, antagonista del ácido fólico, similar al metotrexato y trimetoprim que se utiliza. El metotrexato es un medicamento antineoplásico que hoy por hoy se está utilizando por su actividad antirreumática en dosis muy baja, y el trimetoprim no se utiliza solo, sino junto con sulfametoxazol para tratar a las bacterias y puede también tratar a la toxoplasmosis. Bien, esos son los antiprotozoarios. Ahí quedamos, chicos. Después vamos a continuar con los antivirales y nos vemos el día lunes y martes. Que tengan una buena tarde. No se olviden que al final de todos estos capítulos hay un resumen de terapéutica. Primero estamos viendo farmacología, cómo son los fármacos, su mecanismo de acción, sus dosis, y después vamos a ver el uso terapéutico, cómo se debe usar, etcétera, etcétera. Muy bien, que tengan una buena tarde. Pásenla bien, cuídense, por favor. Adiós. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor, muchas gracias.